Vamos a arrancar, después de esta primera parte, que el resumen es un wow, menudos médicos y menudo todo lo que nos han contado. Las investigaciones efectivamente son a largo plazo, pero los que somos padres, pues es una pequeña luz que si no lo llegamos a ver nosotros, lo verán los que vienen de detrás, porque esperemos que el síndrome de Down sigan existiendo niños de síndrome de Down, que ya sabemos que cada vez hay menos por lo que sabemos, pero hay que luchar porque están ahí y nos llevan a un nivel top. Yo me presento, soy Cristina, soy patrona de la Fundación Síndrome de Down, que luego estará el presidente explicándoos realmente para qué y dónde estamos y cuál es nuestra esencia. Y nuestra primera ponencia de esta tarde, ha habido una persona que me ha dicho, preséntale porque igual no le conocen. No sé si hay alguien en este mundo que no conozca a don Jesús Flórez, pero por si hay alguien que no lo conozca, porque yo creo que hasta en nuestras vidas y sus libros en nuestras mesillas desde el minuto 1 de don Jesús y de su mujer. Jesús Flórez es doctor en Medicina y Cirugía, doctor en Farmacología, en la actualidad es presidente de la Fundación Ibérica Down 21, asesor científico de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria, director de los portales de Internet Canal Down 21 y Down Ciclopedia y director de la revista Síndrome de Down. Jesús se ha dedicado muchísimo a la docencia, muchísimo a la investigación científica, que me decía que está jubilado, no me lo creo, y total dedicación a la discapacidad intelectual y en especial al síndrome de Down. Y ha escrito libros que no los voy a decir porque igual nos comíamos casi 15 minutos de su ponencia. Con todos ustedes, Jesús Flórez. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a la Fundación Talita Madrid. Gracias a la Fundación Ramón Areces por este precioso salón que nos permite estar. Gracias a la Fundación Jérôme Lejeune, tanto la de París como la actual en España. Verán que mi tema se desvía un poco de lo que parecía que era el objetivo de esta reunión. Yo no voy a hablar de temas médicos ni de salud, tampoco me voy a fijar mucho en el niño, que se ha centrado mucho todo lo que se hacía en el niño. A mí me ha parecido oportuno hablar de la gran etapa del síndrome de Down, cargada de actividades, cargada de esperanza para los que tenéis niños pequeños, porque ahí es donde realmente se está trabajando y se está haciendo y se está estimando a dónde y cómo está llegando las personas con síndrome de Down, con sus dificultades. No me gusta hablar siempre de rosas cuando además hay espinas. Y nos podemos pasar tanto por un lado como por otro. No me gustan aquellos que dicen, no hay problema, pueden hacer lo que desean. Eso es mentira, tienen sus espinas, pero tienen muchísimas rosas. Y de eso es un poco de lo que voy a hablar. En definitiva, me voy a centrar en el adulto con síndrome de Down, tal como en este momento estamos teniendo experiencia en España. Y yo creo que España, en este sentido, está siendo una de las mejores naciones en el mundo trabajando en el síndrome de Down, tanto en edades tempranas como en el adulto. Vamos allá. La gran conquista realmente que hemos llegado a la vida adulta. Cuando me empecé en este tema del síndrome de Down hace 45 años, cuando nació mi hija Miriam, la vida media estaba en los 20 años o menos. Y nos decían los médicos, no vale la pena que luchéis, porque total, ¿para qué? Pues se luchó, y se luchó para bien. Y eso es lo que ha hecho que hemos llegado a los 60 años, como media. De manera que la vida adulta, que va desde los 20 y tantos años hasta los 60 como media, pueden ser 70 o 3 veces menos, esa es la vida real de nuestros hijos. Ahora, no basta con que lleguen a los 60 o 70 años, lo que hace falta es que esos años tengan calidad. Es decir, que el gran desafío es que la larga vida del adulto tenga la debida calidad. ¿Cómo queremos que sea esa vida? Son muchos años, ¿eh? ¿Cómo la preparamos, padres de niños jóvenes? ¿Cómo la llenamos de oportunidades para que se desarrolle en plenitud? Y este es el tema, el argumento de esta exposición. Cuando hablamos de calidad de vida en el adulto,
es porque todas estas cosas que aquí están viendo ustedes son una realidad. Aparte de la individualidad del adulto, a la que me referiré enseguida, con sus especiales características psicológicas y evolutivas, planteando la calidad de vida desde un principio ético, tenemos que pensar en la autonomía, en la vida independiente. Otras veces será la vida en el ámbito familiar, pero dentro del ámbito familiar está también mucha autonomía y vida independiente. El papel de los hermanos, ya no son los hermanos pequeños de los que tanto se ha hablado, el hermano pequeño que no se le atendía, el hermano del niño con síndrome de Down que no se le atendía porque fijábamos los padres la atención en el niño pequeño, y entonces había que cuidar a los hermanos. Y ahora el mensaje es, hermanos, ¿cómo vais a cuidar, cómo vais a seguir a vuestro hermano con síndrome de Down? Porque los padres ya somos viejos, porque ya nos hemos muerto a lo mejor. La afectividad, en su más amplio sentido, que incluye la sexualidad, pero no nos obsesionemos con el tema de la sexualidad, porque la afectividad va mucho más allá y hay mucho más que decir sobre ella. La vida laboral, que es otra realidad estupenda en sus distintas variedades. La creatividad artística, que no todo es trabajo, sino que pueden desarrollarse en otras cosas, como puede ser la literatura, ¿sí? La poesía, sí. El dibujo. Las artes plásticas, la danza, la música, la actividad física y el deporte, para que se mantengan, para que no estén sedentarios, para que sigan teniendo una vida activa. La formación continuada, el aprendizaje permanente que hay que seguir, porque hasta los 20, 25, 22 años estaban más o menos en colegio o tal, pero ya después tienen que seguir aprendiendo, hay que seguir trabajando esa mente. El ocio y el tiempo libre, que es lo más difícil hacer, de verdad, es lo más difícil. Es mucho más fácil tener a un hijo trabajando con síndrome de Down que sabiendo desarrollar su tiempo libre, su tiempo de ocio. La espiritualidad, cuando está en el ambiente adecuado y ha sido formado dentro de esa dimensión. La capacidad jurídica que pueden tener y que ahora con la nueva ley española eso ha cambiado radicalmente. El papel de las instituciones, fundaciones que están detrás y están siguiendo toda la vida. Por supuesto, la salud física. En general es gente sana, aunque tienen su patología, sus comorbilidades que habrá que atender con las consultas como mínimo anuales. La salud mental, que también nos preocupa, porque hay ciertas modificaciones y ciertas alteraciones. Y esa tendencia ineludible hacia la enfermedad de Alzheimer. Cuando digo ineludible, yo no estoy diciendo que todos van a desarrollar enfermedad de Alzheimer, pero hay una tendencia clarísima que no la podemos ocultar. Y no podemos hablar de todo ello, evidentemente. Yo me voy a fijar en algunos aspectos. ¿Cuál es el gran principio y fundamento de todo esto? La individualidad. La individualidad del adulto con síndrome de Down, porque cada uno es singular y cada uno es distinto. Es verdad que van a tener ciertas características psicológicas y unos pertenecerán más a un grupo de este estilo o a un grupo de este otro, pero cada uno es distinto. ¿Y por qué? Porque la variabilidad en las características de una persona con síndrome de Down, esa variabilidad es mucho mayor que la variabilidad en un sujeto que de la población general. ¿Por qué? Porque esa masa de genes, que está aumentada, porque tiene un cromosoma de más, actúan desarreglando de tal manera el genoma y toda la interactividad de los genes de una manera enormemente variada. En cada individuo es distinto, más otras circunstancias que enseguida voy a reflejar. Por consiguiente, libres de hacer afirmaciones generales, tendremos que fijarnos en el individuo uno por uno. Esta individualidad del adulto está encuadrada en las 3 coordenadas siguientes. Primero, su propia identidad personal, que es su biología, su genoma. El tuyo y el mío no son iguales. Claro que tenemos los mismos cromosomas, pero actúan distinto. Por eso todas nuestras caras son diferentes, nuestra manera de expresarnos es distinta, nuestras capacidades son distintas. La evolución de ese entramado cerebral es distinto. Es verdad que nace ya con una cierta alteración, con una reducción, por ejemplo, en el número de neuronas, que puede estar entre el 30 y el 40%, pero después, ¿cómo se desarrolla ese entramado cerebral a lo largo de los años?
pues es distinto de una persona de otra. Y eso marca, evidentemente, la capacidad que una persona puede desarrollar, que un sujeto va a desarrollar a lo largo de su vida. Así que, primero, su biología. Segundo, las características del proceso de formación, que son muy distintas en cada individuo, en cada familia, en cada contexto. Después me iré insistiendo un poco más. Y está la formación familiar, la formación escolar, las acciones comunitarias, yo dispongo o no dispongo de estas posibilidades. Y después las peculiaridades personales y sociales con las que se enfrenta en la propia edad adulta. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo desarrollar? Todas esas cosas que he dicho antes, el listado anterior, todo esto, pero es que es muy distinto de una persona a otra, de una familia a otra, de una ciudad a otra, de una situación a otra, es enormemente distinto. Bueno, todo eso va influyendo en cómo se va desarrollando y cómo va actuando una determinada persona a lo largo de su vida hasta llegar al envejecimiento. Vamos con la identidad personal. La trisomía 21 condiciona un determinado desarrollo cerebral, eso está claro. Y eso modula las características en la aparición, pues lo que es la discapacidad. Una discapacidad que se mide en función de sus capacidades cognitivas, no precisamente el cociente intelectual, que es importante, porque el cociente intelectual te da una idea general, pero después están las distintas capacidades en las distintas dimensiones. ¿Cómo es la capacidad cognitiva? ¿Cómo es la capacidad conductual? ¿Y cómo es la capacidad adaptativa? Esto es lo que realmente define a la discapacidad intelectual. Y esto es una trayectoria que es individual. En esa interacción tremenda entre lo que es la propia biología con que uno nace, en interacción con todas las situaciones y todo el ambiente que le rodea. Porque este cerebro, aunque nazca ya con una deficiencia, no es definitiva. Hay una neuroplasticidad. Y esa capacidad que tiene de responder al ambiente y por consiguiente de aprender, de moderarse, de modularse, eso también depende de la persona, que estará en grado mayor o menor, pero es plástico. De manera que aprender toda la vida, cuando se decía antes, no, es que ya lo que no se consiga a los 16, 18 años, ya nada, mentira. Si a los 18 años no habla bien, ya no va a hablar bien, mentira. Que se puede seguir, que siguen aprendiendo. Y no voy a poner los ejemplos de mi hija porque no es el momento, no tengo tiempo. Bien, entonces ese neuroplástico responde al ambiente. Entonces, ¿cómo ha sido ese entramado cerebral? ¿Con qué capacidad ha podido responder? Y responderá a lo mejor a unos estímulos más y a otros estímulos menos. Entonces, no basta con saber que ha estado expuesto, no, yo es que ha estado en atención temprana y después le he dado esto y después le he dado lo otro. ¿Y cómo es el entramado cerebral previo? Porque entonces la respuesta no es la misma. Por tanto, el patrimonio génico es un patrimonio importante y va a condicionar una de las causas de la individualidad. Está después el segundo punto, las características y los logros del proceso formativo. Sobre esa identidad personal, que hemos visto que es propia e intransferible, se vuelcan todos los conocimientos, los recursos, las asociaciones, la familia, la sociedad, que va abarcando todo el desarrollo de la evolución del niño y del adolescente. Entonces, en este adulto concreto, ¿qué recursos se ha dispuesto? No todos tienen lo mismo, no todos pueden influir igual. ¿Con qué constancia? Dice ahí también sabiduría, yo diría más constancia que sabiduría se han aplicado. ¿Con qué rigor? Que a veces cuesta, y uno se cansa. ¿Cómo han sido utilizados? ¿Cómo ha respondido ese niño en particular para recorrer su infancia y adolescencia? ¿Cuál ha sido el pasado? Cuando me llega un chico que quiere ya trabajar y que está en capacidad de trabajar, ¿dónde lo pongo yo para trabajar? Cada trayectoria será distinta. Y cada uno muestra sus propios perfiles, por un lado de sus cualidades y por otro lado de sus debilidades. Y ahí cabe también una confusión. Hay situaciones engañosas. No porque un chico con síndrome de Down hable bien significa
que ya puede hacer cualquier cosa, porque a lo mejor no es capaz de discriminar bien, o no es capaz de prestar la atención debida, y nos engaña. Dice, no, como este habla muy bien, no, le voy a poner aquí para que esté en este stand, porque así puede manejarse con los clientes, y es un desastre, solo porque hable bien. Entonces hay que mirar las distintas cualidades. Al revés, uno puede ser muy callado, hablar poco, pero sabe ejecutar muy bien las tareas, es constante. Entonces, a la hora de centrar la situación de una persona en esta actividad, ya no solo la laboral, sino aquellas capacidades artísticas que pueda tener, aquel desarrollo de su tiempo ocio, del tiempo de ocio y de su tiempo libre, bien ajustado a sus propias cualidades. Y escuchadle. A mí me gusta esto, a ver si lo consigo. Para eso, ¿qué hay que hacer? Analizar sus capacidades. ¿Cuándo se analizan? Durante los primeros años se va viendo cuáles son sus tendencias, dónde se encuentra más a gusto, cómo va a desarrollar mejor la atención. Porque si es capaz de hacer lo que realmente le gusta, la atención está justificada y está asegurada. Y si no hay atención, no hay aprendizaje, eso lo tengo muy claro. Además, las segundas oportunidades para la autocorrección y la rectificación. Puede tener un trabajo y fracasar. Sí, no, este no vale. Puede ir a un segundo y hacerlo bien, o incluso a un tercero. Entonces, se pueden autocorregir. Es verdad que las correcciones y las rectificaciones las podemos hacer cuanto más jóvenes mejor, porque entonces son más maleables, después puede ser más difícil, pero sabiendo bien manejar recursos y demás, pues sí que se consiguen enormes mejorías, os lo aseguro. Y después, por fin, las disponibilidades reales al alcance del adulto, porque es cada vez mayor lo que ofrecemos. Programas de inserción laboral en sus distintas modalidades. Puede ser el empleo con apoyo, ojalá, pero hay otras formas que también son enormemente útiles si no hay disponibilidades de empleo con apoyo. Las hay muy buenas, ¿no? En centros ocupacionales hay algunos que son verdaderamente ejemplares, en donde se trabaja muy bien, y además no solamente en el trabajo, sino también en el desarrollo de otras capacidades. Así pues, programas de inserción laboral, estructuras que permitan el desarrollo de la autonomía y de la independencia. Las hay, y hay que formarse en ellas, y hay que ceder y dejar que se desarrollen. Programas que aseguren una vida afectiva acorde con el contexto natural de cada persona, con un conocimiento previo. La afectividad es enormemente amplia, y la afectividad pesa enormemente en su vida, para bien y para mal. Quiere decir que a veces sienten tanto y les duele tanto el mal gesto que tengamos nosotros, la riña que le hagamos, exageradamente a veces, y eso cala en ellos. El tema de la sexualidad, cuando ha sido bien formado a lo largo de la edad de la adolescencia, donde se va viendo, y después las oportunidades que se tenga dentro del entorno familiar en que vive y las posibilidades que se tenga. Este es un tema en el que también se puede desarrollar muchísimo. Así pues, programas que aseguren la vida afectiva, los programas de ocio y tiempo libre, os decía antes, que son de los más difíciles para que realmente actúen. Porque esa autonomía que la queremos desarrollar y esa vida independiente, pues a veces es muy buena, pero tiene sus pegas. Y siempre cuento el ejemplo de aquellas chicas que vivían ellas solas, con síndrome de Down, en un piso, iban todos los días al trabajo y empezaron a notar los jefes laborales que empezaban a fallar en el trabajo. ¿Y qué les pasa a estas chicas? Pues que se pasaban hasta las 2 y las 3 de la mañana en la televisión. Y claro, al día siguiente resulta que tenían un sueño y estaban completamente distraídas, ¿no? ¿Qué hubo que hacer? Quitarlas del piso, reformarlas y después pudieron volver al piso. Pero claro, si no se les enseña, no desarrollaban bien su ocio, no se controlaban, no controlaban bien. Así pues, programas de ocio y tiempo libre, programas de formación continuada. Ese cerebro hay que seguirlo trabajando siempre. Y tienen que tener afición a la lectura siempre. Y afición a la música en lo posible. Y demás. Lo que no puede ser es que estén todo el día sentados. Vuelven del trabajo y están sentados.
Y resulta que ahora con el COVID, como no podían ir a los colegios, no podían ir al trabajo, etcétera, etcétera, ¿dónde estaban? Sentados en su casa. Acabo de leer un trabajo de hace un mes, donde realmente se ha hecho un estudio post-COVID en personas adultas ya con síndrome de Down. Y resulta que habían aumentado en todo. Había aumentado en peso, había aumentado en estar más sentados, pero no desarrollaban trabajo, no desarrollaban ejercicio, deporte. Y finalmente las relaciones interpersonales, la comunicación y las habilidades sociales. Amistades. Las amistades son fundamentales. Con sus pares, con las personas con que se encuentran a gusto. Ya sé que ahora hay una gran tendencia, no, aquí la inclusión y también que tengan amigos de todas las edades, de todos los tipos y tal, pero si son los amigos los que ya a los 13, 14, 15 años ya no quieren saber de tu hijo con síndrome de Down, deja que tenga sus amigos con los cuales se entiende bien. ¿Cuáles son vuestros amigos? Pues con los que nos entendemos, porque tenemos ideas parecidas o nos complementamos, etcétera, y nos podemos entender. La comunicabilidad es esencial y forma parte de las habilidades sociales, donde realmente el tenerlas, disfrutarlas y poder paliar quizá algunos momentos malos que se tienen en la vida, todo eso es muy importante. Terminaré haciendo estas preguntas críticas. ¿En qué grado la etapa escolar está sirviendo para asegurar que cada individuo, con sus personales características, esté capacitado para captar y beneficiarse de todas estas ofertas? ¿En qué grado, durante la etapa escolar, inclusiva, no inclusiva o especial, realmente se le está formando para que puedan desarrollar después en la vida adulta todo esto que acabamos de ver? ¿Cómo se aborda y programa la etapa de transición del colegio allá, ya pasada la adolescencia y ya pasa a la etapa laboral? Es el gran tránsito, porque de ahí ya, una vez que entra en la etapa laboral, la modalidad que sea, ya empieza a tener adulto, ya empieza a ganar su dinero, a tener su dinero, y a vivir su vida, y a tener su autonomía más plena. Pues bien, ¿cómo se aborda y programa esta etapa de transición? ¿En qué grado cada familia puede aprovecharse de los diversos programas? ¿Cómo se van preparando y organizando las sucesivas etapas de su vida adulta? Que también las tiene. Hay una etapa adulta temprana y otra que es intermedia y ya después va camino de la edad mayor, la vejez, hacia el Alzheimer en buena proporción, o por lo menos con un deterioro que lo tendrán, porque hay un envejecimiento precoz en cualquier caso. ¿Qué papel activo y maduro van asumiendo los hermanos? Que los hermanos, cuando ya los padres fallan, y ahí tienen que estar. ¿Cuántas preguntas, cuántas consultas nos vienen? Han muerto mis padres, tengo un hermano con síndrome de Down que está en estas condiciones, ¿y ahora qué hago? Y me dan ganas de contestar, ¿y hasta ahora qué has hecho? Tienen que seguir. Bien, todo esto y más lo pueden ver en este libro. Que yo, vamos, en lo posible, y sobre todo quienes ya los tengan en la vida adulta, yo se lo recomiendo, porque realmente todo lo que trato, y muchísimo más de lo que acabo de decir, lo tienen ahí, y además, concretamente con los hermanos, el capítulo de los hermanos es un capítulo precioso, escrito por una hermana con una visión realmente extraordinaria. Bien, está a su disposición. Muchas gracias. Lo tengo en la mesilla, ¿eh? Yo lo tengo en la mesilla. Yo, como se dice ahora, soy una follower tuya desde hace muchísimos años. Me han regañado. Dicen que he dicho que soy patrona de la Fundación Síndrome Down. Soy patrona de la Fundación Talita. Por la Fundación Talita. ¿Ves? Como también lo del TDAH y el TDA también están en el aire. Bueno, pues como esta tarde estamos jugando la Champions League, voy a presentar a la siguiente ponente, también de este nivelazo de estas jornadas. Miren Altuna se licenció en Medicina en la Universidad del País Vasco, está especializada en Neurología en Navarra
y se doctoró en Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra. Ha estado más de 3 años en la unidad de Alzheimer Down y la unidad de memoria del Hospital Santa Creu y Santa Pau en Barcelona. Tiene muchísima experiencia en la atención neurológica integral de las personas adultas con síndrome de Down, con especial interés en el diagnóstico temprano y tratamiento de la enfermedad del Alzheimer y bueno, no lo voy a decir nunca, ¿no?, comorbilidades asociadas a la epilepsia y el sueño. Se ha incorporado, que me han dicho que estás muy contenta de volver a tu tierra, ¿no? Estás muy contenta, a la Fundación Cita Alzheimer en San Sebastián, para seguir investigando. Con todos vosotros, miren. Yo, con vuestro permiso, lo primero, buenas tardes, y yo prefiero moverme un poco y hacerlo un poco diferente. Yo hoy vengo en representación de 2 entidades diferentes, el Hospital de Sant Pau, que es el centro de referencia, yo creo, y el Hospital o Centro Fundación Cita Alzheimer, que aspiramos a convertirnos en centro de referencia exportando el modelo de Barcelona pues a Donosti. Yo voy a hablar de un tema que es poco agradable, pero que es importante conocer y en el que creo que cada vez hay más interés, y creo que refleja el interés a nivel de la comunidad científica el hecho de que yo tuve una beca Río Ortega, que es una beca del Instituto Carlos III para la investigación, para estudiar la epilepsia y las patologías del sueño en contexto de la enfermedad de Alzheimer en el síndrome de Down. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a hablar lo primero de todo de qué es la edad adulta, porque no solo voy a hablar de la edad adulta tardía y el envejecimiento, porque no solo es enfermedad de Alzheimer y no todo es enfermedad de Alzheimer, como bien se ha dicho. Luego explicar un poco mejor, de forma lo más sencilla posible, la enfermedad de Alzheimer y el síndrome de Down, que el diagnóstico temprano es posible y que es un deber, que tenemos algunas herramientas para el tratamiento sintomático que pueden mejorar la calidad de vida. Y sobre todo esto va dirigido a las comorbilidades y cómo la investigación es el camino que nos va a abrir el futuro. Bien, ya se ha comentado todo esto, pero la idea básica es que vamos a hablar de trisomía 21, 3 cromosomas 21 en vez de tener 2. El 96% de las personas con síndrome de Down tienen 3 cromosomas completos, por tanto, lo que hablamos en contexto de investigación de enfermedad de Alzheimer lo hablamos en conjunto como trisomías completas. No tenemos información para saber si translocaciones y mosaicismos tienen un comportamiento diferente con respecto a lo que yo voy a hablar ahora a continuación. Se ha comentado de forma ya muy intensa que la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down ha aumentado, pero de la misma manera que ha aumentado la esperanza de vida en todos nosotros. Entonces, es verdad que la población sin discapacidad intelectual, las patologías que tenemos que abordar también han variado. Pues lo mismo pasa en las personas con síndrome de Down. La esperanza de vida ha aumentado de forma exponencial. Esto refleja las medias. Las medias sabemos que tienen un poco de trampa porque si fallecen muy prontito, pues al final la media se reduce de forma muy importante. En la década de los 80 era muy baja, fundamentalmente la cirugía cardíaca temprana es la que aumentó la esperanza de vida. Ahora la esperanza de vida está en torno a los 63-64 años en la Unión Europea, pero sigue siendo 20 años inferior a lo que es las personas sin discapacidad intelectual por síndrome de Down. Yo siempre digo en la consulta a todas las familiares, a los educadores que me vienen a la visita, imagínense que hay una disociación entre la edad cronológica y la edad biológica. La cronológica es en función de la fecha de nacimiento, pues para la edad biológica es más bien sumarle 20 años y esto a partir de cierta edad ayuda a entender algunas patologías que puedan aparecer. En este sentido, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que hay algunas cosas que son o más prevalentes o que pueden aparecer a edades más tempranas o quizá de forma un pelín más diferente y que es importante tenerlas presente porque pueden afectar a la cognición, a la funcionalidad, a la conducta y que pueden ser potencialmente reversibles. Vista y audición, cataratas, revisiones anuales, hay que hacerlos con el oftalmólogo y hay que tratar las cataratas porque si no se tratan vamos a tener un problema. La única motivo para no tratarlos es que la anestesia general, en caso de requerirla, conlleve demasiado riesgo. Si no, por parte de neurología siempre estará indicado. Yo siempre digo una cosa, el cerebro interpreta lo que recibe, es el ordenador, pero si el ordenador recibe mal la señal, ¿cómo lo va a interpretar bien, ¿no? Y lo mismo del tema de la audición, ¿vale? Hay que vigilarlo. La tiroides,
40% tienen un hipotiroidismo. Una analítica al año con función tiroidea es una obligación y además un hipotiroidismo influye en la capacidad de concentración. Otro aspecto que no se hace de forma rutinaria, aunque existe la indicación de hacerlo. Toda persona adulta con síndrome de Down debería de tener un estudio de sueño a lo largo de su vida adulta. 7 de cada 10 tienen síndrome de apnea-hipopnea del sueño. ¿Esto qué es? Que de estar durmiendo profundo, superficial, como consecuencia de pequeñas reparadas por falta de respiración. ¿Cuál sería el fenómeno? Algo parecido a lo que nos pudiera pasar a cualquiera de nosotros cuando estamos durmiendo mal varios días. Vale. Entonces, desde el punto de vista, en este sentido, la idea, más que nada, es que ¿cómo estamos nosotros cuando dormimos 2 o 3 noches mal? Estamos cansados, al día siguiente nos cuesta concentrarnos, pues aquí hemos visto que se puede tratar con la misma manera y la misma eficacia y tolerancia que las personas sin síndrome de Down. Por otro lado, el tema osteoarticular. Son personas que habitualmente se suelen quejar menos de dolor. Eso no significa que no tengan artrosis, lo tienen exactamente igual que los demás. Pues tendremos que fijarnos que no haya un problema osteoarticular que podamos actuar sobre ello. Las mujeres, menopausia más temprana, cuidado, vigilar la vitamina D, suplementarla, que no sea que tengamos una osteoporosis, algún riesgo. Y luego la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y aquí es lo que me voy a centrar fundamentalmente, porque lo que quiero que se entienda que el motivo fundamental por las que las personas con síndrome de Down están predispuestas a tener una enfermedad de Alzheimer está precisamente en el cromosoma 21, que está un gen que nosotros creemos que es la causa suficiente para justificar por qué estas personas tienen mayor riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, de forma muy sencilla, se caracteriza porque tiene 2 proteínas, amiloide y tau, almacenadas en el cerebro de forma excesiva. Proteína precursora de amiloide es el antecesor de estas nuevas proteínas, que es el amiloide. Al tener una copia de más de este cromosoma, tendrá mucha mayor cantidad de esta proteína. Y sabemos que a la edad de 40 años, si nosotros hiciéramos una necropsia, una autopsia, veríamos que el 100% de las personas con síndrome de Down tendrían las huellas de la enfermedad. Pero desde que aparecen las huellas hasta que aparecen los síntomas hay una horquilla variable, lo mismo que las personas en síndrome de Down. De hecho, se ha visto que los cambios secuenciales que se van produciendo en las personas con síndrome de Down son exactamente iguales a las personas con otras formas de enfermedad de Alzheimer, aunque ocurran de forma más temprana. Nosotros sí que defendemos, desde el punto de vista de la unidad Alzheimer Down y bueno, ahora desde CIDA también, que el síndrome de Down se puede dividir en la edad adulta en 3 fases. Fase presintomática, en donde ya tenemos las huellas de la enfermedad de Alzheimer, pero no hay ningún síntoma. Una fase prodrómica o de deterioro cognitivo leve, es decir, si nosotros podemos detectar problemas de memoria, problemas de orientación, pero uno sigue haciendo lo mismo que hacía antes, o una fase establecida en donde ya empieza a haber una repercusión en su autonomía. Esto es un trabajo que hicimos en Barcelona y es para ver, con los datos de la cohorte de Barcelona, que son de 950 personas aproximadamente, y también del grupo de Cambridge, que fue colaborativo, para ver la edad de inicio de los síntomas. Veíamos que por debajo de los 40 años nadie tiene una enfermedad de Alzheimer, es un diagnóstico basado también en biomarcadores. A partir de los 40 años el riesgo va aumentando de forma exponencial. Lo que se ve en azul es deterioro cognitivo leve, sin repercusión funcional, y en rojo lo que sería demencia. A la edad de 60 años, esto es el mensaje, que el 90% tienen los síntomas por la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que el diagnóstico puede ser más difícil si uno no está entrenado. Sabemos que está infradiagnosticado, infratratado y yo diría que las pocas veces que está tratado, muchas veces maltratado. ¿Por qué? Porque hay mucha tendencia de poner medicamentos que no corresponden o que en un momento puntual, por una alteración conductual, se ponga una medicación que luego a la larga haga efectos secundarios y no se plantee su retirada. Por eso en Barcelona existe un modelo pionero, que es la unidad Alzheimer Down, que es un centro reconocido por la Generalitat de Cataluña, que atiende a todas las personas de Cataluña mayores de 18 años, con visitas de neurología y neuropsicología anuales, electroencefalograma y analítica anual, y que damos la opción de participar en un proyecto de investigación que se llama DAPNI
y ahí ofrecemos una serie de pruebas complementarias. Estas pruebas se pueden ajustar en función de las necesidades clínicas que existan y esto es un poquito lo que Cita Alzheimer está intentando incorporar ahora en San Sebastián. El primer síntoma es la memoria y esto lo hemos visto gracias a los trabajos que hemos hecho, la memoria episódica que decimos. ¿Qué es lo que hemos hablado ayer? ¿Dónde he dejado las cosas? Eso es lo primero que se afecta. Que tenemos baterías neuropsicológicas que nos permiten su detección desde fases tempranas y estas baterías son aplicables a discapacidades leves y moderadas, desde fases de sin deterioro a fases de demencia inicial. Para graves ya empiezan a no funcionar del todo bien. Con respecto a lo que son las herramientas diagnósticas, disponemos de las mismas con el mismo grado de rentabilidad diagnóstica, lo que exige también siempre interpretar en contexto clínico, de las pruebas que tenemos en el resto de la forma de enfermedad de Alzheimer, punción lumbar, resonancia magnética y pruebas de medicina nuclear. Aquí yo misma haciendo una punción lumbar, por tanto puedo decir que hacer una punción lumbar es igual de fácil en las personas con síndrome de Down, hay incluso menos efectos secundarios descritos por ellos por el tema del umbral del dolor. Los biomarcadores tienen el mismo rendimiento y tienen el mismo curso clínico que en el resto de las formas de enfermedad de Alzheimer. Que la resonancia magnética, más que la propia estructura, nos puede permitir estudiar la base de la patogenia de la enfermedad. Que por otro lado, los factores que ya se han descrito como factores de riesgo en el resto de las formas de enfermedad de Alzheimer también influyen en síndrome de Down. El principal factor de riesgo genético es un gen que se llama polipoproteína E, tener el alelo E4. Nosotros hemos visto que el tener el ApoE4 adelanta 2 años el inicio de los síntomas y 2 años el cambio de biomarcadores y ahora que no lo hemos publicado también aumenta el riesgo de tener epilepsia, lo mismo que la población general sin discapacidad intelectual. Desde el punto de vista del tratamiento, exactamente el mismo arsenal terapéutico que la población sin síndrome de Down. Las guías internacionales, las Cochrane, no las recomiendan porque no se incluyeron en los estudios de aprobación de los ensayos clínicos, pero ahora recientemente, el año pasado, se ha publicado un acuerdo de expertos donde sí lo recomiendan. La idea es que no enlentecen la evolución de la enfermedad, lo mismo que el resto de las formas, pero sí que puede haber una mejoría en lo que es ansiedad, reducen a la larga el riesgo de alucinaciones visuales y la repercusión emocional que ellos puedan tener, no aumentan el riesgo de crisis epilépticas, lo hemos visto con nuestros propios datos. En cambio, en la memantina tenemos nuestras dudas porque los resultados salen controvertidos, entonces la memantina no la recomendamos. No hemos visto una mejoría sintomática tan clara en síntomas neuropsiquiátricos y los resultados, diríamos que entre las cohortes que le hemos compartido son contradictorios con respecto al riesgo de epilepsia. Síntomas ansioso-depresivos, evitar todo lo que acabe en CEPAM. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Ese es el mensaje fundamental. Son medicaciones que tienen muchísimos efectos secundarios, incrementando el riesgo de crisis si se suspenden de forma brusca. Hay que valorar otras alternativas y en la medida de lo posible la menos medicación, mejor, el menor tiempo posible y la menor dosis posible. Y la idea es, en este sentido, que si tuviéramos que utilizar un antipsicótico, el menos malo, siendo malo, es la quetiapina. Vale, este es un trabajo que estamos trabajando ahora, bueno, que estoy trabajando yo, que es nuestra experiencia en nuestra cohorte, de lo que es de la epilepsia. La epilepsia en síndrome de Down tiene 2 picos, vemos un primer pico en los primeros 2 años de vida y un segundo pico que es muy manifiesto a partir de los 45 años de vida, coincidiendo con el debut de la enfermedad de Alzheimer. Y aquí es lo que vemos, en asintomáticos un 10%, en prodrómicos en nuestra muestra sería 20% y en fase de demencia un 56%. Y ya a los 3 años de esperanza de vida desde la fase de demencia alcanzaría un 65% en nuestra muestra. Sabemos que este tipo de epilepsia difiere al resto de las formas de enfermedad de Alzheimer, que el electroencefalograma puede ayudar si se sabe interpretar de forma correcta, que las crisis son crisis motoras y que las crisis generalizadas de convulsiones son fáciles de diagnosticar, pero que los sobresaltos, que yo digo, la sensación que cuando todos nos quedamos dormidos a veces notamos como una especie de espasmo, esto estando bien despierto a primera hora de la mañana en un contexto clínico que se repite y sobre todo con filmaciones, pueda sugerir una crisis mioclónica y por tanto merece la pena ser investigado. Que después de una crisis confirmada, sin desencadenante, hay indicación de tratamiento antiepiléptico indefinido porque el riesgo de recurrencia es mayor del 60%.
El estudio de sueño, como comentaba, que más del 70% tienen apneas. Hemos visto que el tratamiento con CPAP, que es dormir con la mascarilla, al contrario de lo que se pensaba, con datos propios de Barcelona, que es igual de eficaz e igual de bien tolerado. Sí que es verdad que hace falta más visitas para la adaptación, pero luego se mantiene igual, ¿vale? Y puede influir tanto en mejoría de la cognición, en la mejoría del estado de anímico y también puede influir en el riesgo de epilepsia. Otros aspectos muy puntuales, tema de la disfagia. Tenemos que tener en cuenta que aunque hablamos de la importancia de la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer también conlleva empeoramiento motor, entre otras cosas de la dificultad del tragar, y esto puede de alguna manera conllevar al riesgo de neumonía por broncoaspiración, que a veces es la causa del desenlace fatal. Pues sospecharlo y tratarlo de la mejor manera posible. Aspectos tan básicos como el estreñimiento. Muchas veces somos así de ideas fijas, tiene un trastorno conductual que le pongo medicación. Esa medicación, que es un psicofármaco, va a agravar el estreñimiento y básicamente pues, vigilar este tipo de aspectos, ¿no?, que puedan influir. Y esta diapositiva no me gusta mucho, pero creo que es importante que se quede aquí. Es un trabajo que justo se ha publicado hace menos de un mes, que es un trabajo del Grupo de Barcelona en el que hemos participado todos, y lo que básicamente vemos es la curva de evolución de los problemas de salud, que son la principal causa de muerte en la población con síndrome de Down. Vemos en rojo que la cirugía cardíaca ha cambiado el paradigma de que ya no mueren, afortunadamente, por problemas cardíacos, pero la curva de la enfermedad de Alzheimer en azul está aumentando. También ha de decirse que ocurre lo mismo en la población sin síndrome de Down, que ya es la quinta causa de muerte, considerando que está infraestimada claramente, ¿no? Y como conclusión, es decir, que la enfermedad de Alzheimer es el principal reto de salud al que nos enfrentamos, que es posible un diagnóstico temprano, que tenemos las mismas herramientas terapéuticas en este sentido, que el tratamiento de las comorbilidades puede mejorar su calidad de vida y que es un deber el hacerlo, y sobre todo el último mensaje que creo que tenemos que trabajar desde aquí hacia las instituciones, que investigar en síndrome de Down es un deber y el no hacerlo es una manera más de discriminar. Y simplemente con eso, pues muchas gracias, eskerrik asko, moltes gracias. Pues ahora va a haber un pequeño coloquio, así que invitamos a Jesús y a Miren que suban. Y las azafatas tendrán los micros, por si hay alguna pregunta, aunque lo han dejado todo tan clarito. Yo no veo bien con la luz, con lo cual… vale. Buenas tardes, muy interesante. Enhorabuena. Mi pregunta va para Miren. Igual digo una tontería, pero yo sé que en los niños a una determinada edad temprana hay una cosa que es la poda neuronal, ¿no? Parece que la enfermedad del síndrome de Down te quita un porcentaje de neuronas. La detección del síndrome de Down incluso es antes de nacer, ¿no? Y mi pregunta es, ¿no se puede, una vez conocido que el niño o el feto es síndrome de Down, intervenir en que la poda neuronal no sea tan cuantiosa? Idealmente sí, la respuesta a la práctica es no. Básicamente cuando hablamos de amiloide y tau es una manera muy simplificada para hablar también de relacionado con lo otro, pero todo que aparece en exceso también tiene una función biológica y a día de hoy no somos capaces de actuar sobre algo determinado. Se están desarrollando nuevas metodologías, pero no tenemos una herramienta de actuar de forma precisa sobre lo que es la neurogénesis o sobre lo que serían los factores de apoptosis a ese nivel. Ojalá en un futuro, pero a día de hoy no, porque probablemente haríamos más mal que bien y probablemente haríamos que el feto no fuese viable. Esa es la realidad. Yo quería preguntarle al doctor Flores
por los hermanos de los síndromes de Down, ¿no? Que a veces es difícil encontrar el equilibrio. Hay que prepararles para cuando lleguen a la edad adulta nuestros hijos con síndrome de Down. Entonces, a veces es difícil encontrar el equilibrio entre cargarles de una responsabilidad que todavía no tienen y ser excesivamente laxos con ellos, ¿no? ¿Podría hablarnos un poco más de ello, por favor? Hombre, se puede hablar muchísimo. Hay que distinguir las distintas edades. A los hermanos pequeños, naturalmente, no les vamos a cargar con la responsabilidad. Yo a lo que me refiero es que los hermanos primero tienen que estar vivenciando lo que es la vida familiar, aunque hoy día ya las familias han cambiado mucho, a lo largo de la etapa en la que los hermanos todavía están en casa. Y naturalmente no es lo mismo un hermano de 5 años que un hermano de 18. A un hermano de 5, claro que hay que cuidarlo de una manera para que no se vea distinto, para que no se vea, digamos, alejado de la familia, sino que forma parte, y el cuidado con que se atiende al niño con síndrome de Down también al hermano, y tiene que tener sus momentos. Pero un hermano ya de 18 años, 20 años, 25 años, cuando ya está próximo a lo mejor a tener un trabajo, etc., tiene que seguir conociendo la realidad de su hermano. Y cómo ese hermano con síndrome de Down va cambiando también su vida. Y que cuando ya el otro hermano se haga absolutamente independiente, porque se ha casado, etcétera, etcétera, siga conociendo la realidad de su hermano, la realidad vivida, no la que vivió cuando tenía 15 años a lo mejor, sino que es distinta. Y por supuesto, a la hora de tomar decisiones vitales, tienen que formar parte de la familia y conocer, a eso voy. Es decir, que el hermano, una vez que se marcha de casa, porque ya se casa o lo que sea, siga teniendo conocimiento de cuál es la realidad del hermano con síndrome de Down. Y cuando yo he hecho esa pequeña crítica por las preguntas que nos hacen, es que realmente no tenían ni idea de qué le estaba pasando a su hermano con síndrome de Down. Es decir, abogo por la independencia y los derechos del hermano, de no tener que estar el único que tenga que estar dependiendo de su otro hermano, pero sí que lo conozca. Y que cuando los padres vamos envejeciendo y vamos soltando amarras, ellos realmente pues sigan estando. Bueno, puede que no puedan, puede que estén muy distantes, la vida es muy distinta, puede cambiar, pero yo lo que apelo es que los hermanos sigan conociendo la vida de su hermano con síndrome de Down y hasta donde puedan llegar estén próximos a él. No sé si con eso... Yo tenía una petición de que hicieran las dos personas, los dos ponentes, algunos comentarios sobre los tratamientos en el enfermedad de Alzheimer, ¿no? O sea, que se llevan 20 años en el Alzheimer esporádico en la población general de un fracaso absoluto, donde las compañías farmacéuticas se empiezan a retirar ya del tema, porque toda la vía, digamos, de retirar amiloide, pues parece que ha sido mucho menos exitosa de lo que parecía, aunque hay algunas últimas noticias un poquito esperanzadoras, pero claro, siendo el síndrome de Down un modelo de teoría amiloidogénica, pues uno a priori dice esto tiene que funcionar, pero todavía no se ha probado, ¿no? Y yo quería un poco conocer la opinión de los dos sobre este tema y sobre otra vía que a mí me parece que no está explorada y que nace de yo creo que es un hallazgo que ya tiene unos años, que probablemente es revolucionario en la biología del síndrome de Down, que es el concepto el conocimiento que se sabe de la activación de la vía del interferón y todo lo que eso supone en la inflamación del sujeto y posiblemente en la inflamación dentro del cerebro. Yo creo que esa vía no está explorada y creo que toca explorarla, y yo quería conocer la opinión de los dos sobre ese tema. ¿Qué se espera o qué no se espera de los tratamientos antiamiloides en el Alzheimer y por qué no abrimos de una vez la vía antiinflamatoria en dicho tratamiento? Empiezo yo. A ver, desde mi conocimiento, que no es tan profundo como el que pueda tener Miren, realmente la vía del amiloide está teniendo grandes fracasos, tanto en la población general
como en la población con síndrome de Down. Acaba de aparecer un estudio en donde un determinado anticuerpo pues parece que puede tener, que se está probando en el síndrome de Down, puede tener. Lo que cada vez se ve más claro es que la patogenia no es exactamente igual, sino que en el síndrome de Down puede haber otros factores, tú mismo lo estás diciendo, a través de la vía neuroinflamatoria y concretamente los interferones. Los trabajos se están publicando. Entonces, es de esperar que las grandes instituciones dedicadas a la enfermedad de Alzheimer, el síndrome de Down, como la de Barcelona y tal, también prueben estos otros trabajos. Vamos, es una hipótesis que yo tengo, ¿no? De que por fin se convencerán de que puede haber otras vías de solución. La cosa es que se convenzan, pero los trabajos están ahí. Y realmente el tema de la neuroinflamación es tremendamente complejo y tremendamente vivo en el cerebro con síndrome de Down, y eso no está trabajado. Pero incluso a nivel molecular hay otros aspectos en el síndrome de Down que no aparece en el resto de la población general. Quiero decir que la patogenia en el síndrome de Down es más compleja de lo que podemos pensar que solo es amiloide. De manera, en cierto modo estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Que hay que probar. Entonces, yo, si desde aquí puedo animar a que los laboratorios y los equipos dedicados al síndrome, a la enfermedad de Alzheimer en el síndrome de Down quieran probar otras vías, pues les animo, ¿no? Ahora, hoy empieza precisamente el gran congreso en Long Beach, en California, sobre el síndrome de Down de la Sociedad de Trisomía 21, y este es uno de los temas que se van a tocar. La idea, bueno, yo lo que puedo comentar es que se ha creado un concepto que se llama Trial Ready Cohort, que eso es tener a las personas con síndrome de Down muy estudiadas, con una serie de pruebas e incluirlos cuando no hay síntomas. Entonces, esta asociación es varios grupos internacionales, el único de la península que participa es San Pau. Se incluyen a personas con síndrome de Down mayores de 35 años que accedan a hacerse unas cuantas pruebas, que cognitivamente estén intactas, que tengan una discapacidad leve o moderada y en las cuales se van a ir probando distintas moléculas a medida que vayan surgiendo. El primer ensayo clínico que se va a hacer es un tratamiento antiamiloide, precisamente. Va a ser un antiamiloide que no se ha probado más allá de formas autosómicas dominantes de la enfermedad de Alzheimer, que no tenemos resultados salvo de seguridad y en principio serían pacientes presintomáticos como en la enfermedad autosómica dominante. Eso es lo primero que se va a probar. Nosotros creemos que aunque la inflamación tiene mucho interés, sí que hay muchos estudios que se están haciendo en población esporádica que tampoco están dando los resultados tan maravillosos que se esperaban y probablemente la combinación antiamiloide-anti-tau pueda ser quizá más prometedora, pero esto habrá que verlo. Habrá que verlo porque los anti-tau se están estudiando ahora sobre todo. Habrá que verlo, pero bueno, veremos. Primer intento se va a hacer con antiamiloide. Vamos a tener la última pregunta para que no nos retrasemos mucho en las últimas ponencias, ¿vale? Bueno, lo primero, daros las gracias por unas ponencias tan bárbaras. Y la pregunta es para ambos, porque pocas veces uno tiene oportunidad de tener delante dos expertos en síndrome de Down y además catedrático en farmacología, neuróloga. Y en ese sentido las preguntas son las siguientes. ¿Realmente con la memantina hay evidencia de más efectos secundarios o más reacciones neuropsiquiátricas en fase de enfermedad de Alzheimer establecida en síndrome de Down? Esa sería la primera. Y la segunda, miren, me ha llamado la atención los ISRS no. Totalmente, o no sé si a lo mejor he visto mal la diapositiva desde aquí, la cruz y o sea, efectivamente las benzos, nos quedamos con la quetiapina, antipsicóticos, fenomenal. El tema de los ISRS. Vale, yo contesto la parte de la memantina. Nuestra experiencia es que no mejora de forma significativa los síntomas neuropsiquiátricos y los resultados con respecto a lo que es el riesgo de epilepsia son contradictorios en función de las cohortes. Entonces, no vemos mejoría
y vemos una dudosa riesgo en este sentido, a diferencia que los inhibidores de la colinesterasa, que sí que vemos una mejoría sintomática clara, sobre todo en los síntomas neuropsiquiátricos. Esa sería la primera respuesta. Y en la cruz yo pensaba haberla puesto en los CEPAMES, no haberla puesto en los ISRS. No hay problema por el ISRS, pero la cuestión básicamente es que muchas veces desarrollan sintomatología afectiva, y lo mismo que en el resto de los casos de la enfermedad de Alzheimer, en una fase determinada. Es decir, uno puede tener ansiedad, puede tener miedo a qué es lo que le va a pasar, porque efectivamente ellos son conscientes de que ya no rinden de la misma manera en el trabajo, que ya no interaccionan de la misma manera, pero a medida de que van perdiendo conciencia de lo que está pasando a su alrededor, lo mismo que en el resto de los casos de la enfermedad de Alzheimer, se tiene que plantear discontinuar, ¿no? Que muchas veces esa manía de no le quito por si pasa algo, pero al final que no sabemos lo que estamos tratando. Esa sería un poco la lectura. No sé si hay algo para añadir. Pues continuamos, si no, con el siguiente ponente que lo van a presentar. Buenas tardes. Para mí es un honor poder presentar al doctor Felipe Calvo. Es catedrático de medicina con más de 400 publicaciones científicas, médico especialista en oncología, actualmente trabaja en el Centro de Cáncer Universidad de Navarra y es director científico de la Unidad de Protonterapia de la Clínica Universidad de Navarra. Además, es presidente del patronato de la Fundación Talita Madrid desde 2010. Esta fundación, sabemos, está centrada en la inclusión escolar. Se trata de un modelo de integración que permite a las personas con discapacidad intelectual formarse en los colegios en compañía de sus hermanos y vivir un entorno de desarrollo educativo y social plenamente integrado desde edades tempranas. También, y lo último y más importante considero, es padre de un niño con síndrome de Down. La conferencia que voy a impartir va relacionada con el ámbito sociosanitario, se titula Integración escolar e inclusión social, impacto sociosanitario. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Lo más importante, no es un niño, tiene 20 años ya, ¿no, Marta? Es un individuo que da gusto tener al lado. Y os lo recomiendo, que conozcáis a gente síndrome de Down, pararos un poco y preguntarles cosas y veréis que son seres muy suyos. Reiterar a la Fundación Areces que es un privilegio estar aquí hoy con vosotros y todas las presentaciones que nos han transmitido, nos han dado mucha información de mucho valor y de un gran nivel, cosa que no es tan fácil. Y en eso a cada uno de vosotros, a cada uno de los participantes y ponentes, os lo agradezco de corazón. A la Fundación Lejeune por haber puesto un programa científico tan equilibrado. Y yo quiero hablaros de mi libro, del libro del profesor Flórez, pero del mío. Quiero hablaros de una cosa que es distinta, y es que se pueden hacer esfuerzos para conseguir que personas síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales puedan ir al colegio con sus hermanos. Es una cosa tan simple como esa. Y generalmente esta pasión por ir al colegio con sus hermanos generalmente tiene origen en la madre más que en el padre, que es la que lleva a los chavales al cole y que no quiere ir a dos coles distintos. Es una forma de banalizarlo, pero no tanto. La Fundación Talita Madrid aprendió de la Fundación Talita Barcelona que era posible explorar este terreno. Lo que os voy a decir está elaborado por un cerebro de médico. La medicina hoy es así. La medicina es personalizada, seguro, además. La oncología, desde luego, es personalizada, pero creo que la geriatría también y la pediatría también, y la psiquiatría. Y también es una medicina
que promueve la salud. Por eso he utilizado en el título y en la gestión de esta sesión el término salud. No hay que centrarse tanto en los problemas de salud como en la promoción de la salud, que es lo que nos puede ayudar a todos colectivamente a vivir en mejores condiciones y con más calidad. Ese señor que hay a la izquierda se llama Giulio D'Angio, fue maestro mío en la ciudad de Filadelfia y es el primer médico que se dedica a hacer radioterapia de niños, dar radiación a los niños que tenían cáncer. En el año 75 escribe un editorial que es Cure is not enough, la curación no es suficiente, y lo echan del hospital donde trabajaba, porque en aquella época cure era enough. Había un precio por la curación de los niños con cáncer y había que pagarlo, con toxicidad, con secuelas, con problemas a largo plazo. Sin embargo, él lo vio intuitivamente, venían demasiado tóxicos, tenían demasiados problemas. Hay que cambiar el paradigma, no, la curación no es suficiente. Lo que es suficiente es la salud hoy en día. Tenemos que buscar formas de promoción de la salud. Y la niña de la izquierda es un mensaje, ese dibujo, el original, está en la entrada de la Clínica Mayo en Rochester. El día que lo vi me sorprendió, porque yo lo tenía ya controlado de antes, y verlo allí me pareció todo un mensaje para mí mismo. Si no le auscultas a la muñeca, no te haces con la niña. Es decir, que si no te preocupa el entorno de la persona síndrome de Down, probablemente no te llegues a hacer con ella de una manera integral. Nuestros compañeros y grandes especialistas franceses han utilizado mucho el término holístico y el profesor Flórez ha utilizado el término neuroplasticidad. Bueno, yo sé que la promoción de la salud tiene que ver con ser integrales en la manera de atender a las personas individuales y sé que el cerebro es plástico. No sé por qué los niños que superan tumores cerebrales se recuperan increíblemente de las cosas que les hemos hecho con operaciones y con radiaciones y llegan a ser adultos con mucho recorrido. Integración escolar, y tenemos que mencionar a Barcelona. Por allí al fondo tenemos representantes de Talita Barcelona que fueron los que nos enseñaron a Madrid a intentarlo, a intentar hacer una integración escolar basada en familias, basada en individuos con familias que están interesados en explorar integración en colegios ordinarios. Todo eso suena muy bien, todo eso es muy difícil. Si miráis al que tenéis al lado, veréis que es muy distinto a vosotros. Si rascáis un poco más, veréis que su familia es muy distinta a la tuya. Intentar hacer integración escolar de manera generalizada con personas síndrome de Down, uno a uno, familia a familia, tiene la complejidad de ser todo muy distinto, hasta los colegios muy distintos. Es decir, que no es una jugada a tres bandas, que es familia, colegio y persona con síndrome de Down, y todos son muy distintos y hay que hacer una gestión uno a uno. Lo que intentamos es lo que estáis viendo en esa foto. Al lado del pupitre, el profesor Flórez tiene un libro que yo lo devoré en un día cuando nació Felipe, que es a la vera de nuestro camino. Lo devoré, es extraordinario. Bueno, pues a la vera del camino es al lado del pupitre, tener un reeducador de alto nivel sentado en el pupitre en una clase normal, intentando ayudar por unas cuantas horas, rentabilizar el tiempo a los chavales que van a integración escolar. A eso le llamamos técnicamente aulas itinerantes, porque los reeducadores van de un colegio a otro y dejan un tiempo libre al colegio, a la clase, a los amigos, para que absorban a ese individuo y lo hagan crecer por sí mismo en un entorno normalizado. Hacemos acompañamiento a las familias. Ahora mismo tenemos un reto enorme que es la formación de formadores. Hay un mandato grande para extender la integración escolar de manera generalizada y habrá que formar a muchas personas en este tipo de actividad.
Y también nuestros chicos se hacen mayores. Felipe es el mayor de los Talita Madrid, tiene 20 años y ahora ya que hay que hacer la transición a la vida adulta. La hacemos aprendiendo día a día y andando el camino paso a paso y pidiendo ayuda. Felipe ha estado este año en un colegio estupendo que se llama Cambrils, donde le han ayudado muchísimo y donde ha encontrado un reencuentro con sus propias dificultades. Fundación Talita Madrid, espero que os haya sonado bien. Es una realidad que está bien consolidada, pero lo pasamos muy mal económicamente. Cada vez que vengo aquí a la Fundación Areces y hablo con otras fundaciones y veo gente que tiene una cierta holgura desde el punto de vista económico, me entra una gran envidia, porque todos tenemos buenas misiones, ¿no? Pero hay gente que consigue la holgura económica, nosotros no. Lo que hacemos es caro, lo hacemos con familias de clase media que tienen que afrontar un esfuerzo muy grande y lo hacemos con donantes. Y nos dedicamos, los patronos, nos dedicamos a promover la donación. No somos pocos, somos 40 y tantas familias, 20 y tantos colegios y hemos crecido una a una. No es una cosa marginal, hemos ido capitalizando todo lo que hemos podido, personas interesadas en este desarrollo. Lo fundamental, nuestro secreto, el secreto que no queremos contar para que no nos hagan, no nos líen, es que tenemos muy buenos profesionales. Tenemos unos reeducadores que valen mucho. Valen tanto que los colegios se los quieren quedar. Y nosotros los patronos decimos que pocas bromas, que necesitamos tener a los reeducadores con nosotros, que no se los lleven. Y esa es una fotografía de los reeducadores, que son gente joven, son como Miren, son la nueva generación, valen mucho, cada uno en lo suyo puede llegar muy lejos. Como soy catedrático de universidad y el profesor Flores sabe que tenemos muchas manías, la gente que hemos elegido la vida profesional en el mundo universitario, tenemos las manías académicas, me he ido a buscar alguna referencia que ayudase a adornar esta pequeña charla de la literatura reciente. No las he encontrado dos que os voy a contar para entreteneros, pero que me han llamado mucho la atención. Uno es sobre la transición a la vida adulta. Es un cuestionario, un estudio hecho en Holanda. El primer detalle, que es la primera flecha, es que lo contestan las madres más que los padres. Hay 17 madres y 3 padres contestando. Y la segunda es que tienen un buen balance de profesionales de la salud bien organizado. Proponen un plan centroeuropeo, bloques de actividad y gente soportando los bloques de actividad. Bueno, ojalá que les salga bien. Nosotros tendremos que improvisar un poco más y tendremos que hacer un plan bien ordenado y bien planteado, pero no en unos términos tan exigentes. Al final concluyen con palabras sensatas. El plan tiene que ser flexible, tiene que estar centrado en las personas y tiene que asegurar una continuidad. Bueno, pues en eso estamos en la Fundación Talita también, en la Fundación Talita Madrid, que es centrados en las personas, ser flexibles en las iniciativas y conseguir llevarlas a cabo. El segundo artículo es sobre chavales, de 4 a 21 años. Me llamó la atención de muchos sitios diferentes, más de 10 países distintos, es un cuestionario también, y 200 chavales. Me llamó la atención porque es muy de la vida misma y de la vida real. Pone ahí una serie de columnas con unos valores que son valores de todos los días. El bienestar emocional, el bienestar físico, el bienestar material, el desarrollo personal, la autodeterminación, la inclusión social, los derechos. Las columnas salen altas. Es decir, hoy en día no vivimos en una sociedad que no sea amistosa y entrañable con las personas síndrome de Down. Vivimos en una sociedad muy amistosa y muy entrañable con las personas síndrome de Down. Tenemos viento a favor en la vela.
Los que trabajamos con ellos tenemos viento a favor. Sin embargo, llama la atención en este estudio que independientemente de las culturas y los países, los puntos más bajos son emocionales. Pero ¿quién no tiene un punto bajo emocional? No son ellos, somos cualquiera de nosotros. Tenemos demandas emocionales que son frustrantes y no las tienen, y que la inclusión no está siempre facilitada en la expectativa que se puede crear, tanto en la escuela como en el trabajo, como en la vida de adultos. ¿Nosotros qué hacemos en Talita Madrid? ¿Por qué os estoy contando esto? Porque queremos llegar a más familias. Estamos muy interesados. A pesar de que nos sale la cosa cara, vamos a intentar llegar a más familias. Porque queremos generar becas. Afortunadamente vivimos en un mundo donde la generosidad y la magnanimidad es real. Hoy estamos aquí, nos lo han prestado de muy buen gusto. Luego habrá mucha más gente que nos quiera ayudar. Queremos ayudar en la integración a la vida laboral. Tenemos un proyecto que se llama Aletea. Ese pequeño proyecto Aletea es un gran proyecto porque es muy pegado al terreno, muy realista, muy de acompañar también en los sitios de trabajo a las personas síndrome de Down con un reeducador por un tiempo y hacer que toda esa actividad genere una independencia suficiente. Hacemos eventos como este, intentamos ayudar y necesitamos, la penúltima diapositiva, empatía sociosanitaria. La promoción de la salud suficiente para que sean ciudadanos activos. La promoción de la salud suficiente para ti y para mí. No más promoción de la salud que la que queremos para nosotros. Ellos tienen carencias mayores, pues iremos poniendo recursos un poco mayores, pero es lo normal, es lo que nos sale a todos, que la inclusión en términos sociosanitarios seguro que tiene un beneficio, un retorno, tanto en ellos mismos como en la propia sociedad que les sostiene. Las personas con síndrome de Down humanizan su entorno. Eso es una síntesis que yo creo que todos los que los tratamos lo sabemos, humanizan su entorno. ¿Cómo lo humanizan? Pues como el que tienes al lado, cada uno a su manera. No humanizan de la misma manera. Hay algunos que humanizan con la sonrisa o con los ojos o con la mirada divertida, y hay otros que humanizan con sus gestos. Claro, quién lo sabe. Pero humanizan, te hacen sentirte muy interesado en formas diferentes de ser persona. Y la sociedad necesita tenerlos presentes masivamente en los entornos normales. Hoy por aquí había unos cuantos de ellos. Me gustaría que en 5 años estuviesen muchos más. Sería normal que viniesen a oír cosas sobre ellos mismos y de forma espontánea, lo viviésemos todos como una realidad. Hacer su presencia muy clara en los entornos ordinarios porque son una riqueza para todos. La salud en síndrome de Down es especial, es interesante. Yo no sé vosotros, pero yo soy médico y lo que nos han contado Miren y todos los demás me parece como para estudiármelo esta noche un poco mejor. Es muy interesante, es una gran riqueza y tenemos mucho margen de mejora. Tenemos margen de mejora en ser intuitivos que el impacto sociosanitario de personas síndrome de Down bien cuidadas es mucho mayor de lo que pensamos, porque son personas que transforman su entorno, humanizan su entorno. En los coles donde hay chavales Talita, te lo dicen los profesores, los padres y los alumnos. Esas clases son clases diferentes. Desde muy pequeñitos conviven con una forma de ser que es sorprendente y muy positiva. Con esto me despido de vosotros, os doy las gracias por vuestra atención, muy especialmente a todos aquellos que no nos conocíais o que nos conocíais de referencia, extender esta noticia. Nosotros estamos interesados en crecer
Y el mundo de la inclusión es compatible con el mundo de la educación especial. Todo lo que sea promoción de la salud, promoción del beneficio del bienestar, de las emociones, del aprendizaje, del conocimiento, es un valor muy grande que ponemos en sus manos y que la sociedad recibirá de nuevo en forma de personas con unas capacidades extraordinarias de transformar nuestros corazones. Muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia, el doctor Felipe Calvo. La realidad es que a mí me ha gustado mucho la última frase de la importancia de la presencia de las personas en los entornos ordinarios, porque humanizan los entornos, ¿no? Y esto es una realidad. Lo vivimos las personas que tenemos hijos con síndrome de Down cuando acuden a distintos entornos, pues cambia la mirada hacia las personas con discapacidad y es lo que tenemos que hacer, ¿no? El cambiar esa mirada en las distintas situaciones en las que nos desenvolvemos. Muy bien, pues ya por último y como broche final, tengo el gusto de presentar a Beatriz Gil-Azcoiti, Desarrollo Corporativo de la Fundación Jérôme Lejeune, y Pablo Sigris como director de la Fundación. Los dos van a hacer la presentación del instituto. Muchas gracias. No sé cómo parar esto. Bueno, buenas tardes a todos. No sé, como tengo micro aquí, me separo por si acaso no vaya. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar. Yo no sé cómo se puede parar esto, Beatriz. Sobre todo para que no se me adelante la presentación, más que otra cosa. Gracias por estar aquí, gracias a la Fundación Ramón Areces, que nos ha acogido tan maravillosamente y con tanta magnanimidad, como decía ahora el doctor Calvo, que me ha encantado. Gracias a los ponentes que han estado y también gracias a Talita Madrid por acompañarnos y por hacer de anfitriones también o traer aquí pues este proyecto que queremos presentaros y que bueno, es un proyecto en el que la Fundación Jérôme Lejeune lleva muchos años soñando, ¿no? Pero no nos atrevíamos a soñar demasiado alto, ¿no? Aquí tengo a la presidenta de España y que, bueno, pues gracias a varias entidades amigas y algunos estáis aquí, bueno, pues parece que ya va a hacerse realidad. Yo voy a presentar muy rápido la fundación, pero quería empezar por esta diapositiva, lo que no sé es cómo hacer para que se quede quieta. Básicamente, la Fundación Jérôme Lejeune nos caracterizamos porque buscamos el cuidado de las personas, ¿no? De las personas con discapacidad intelectual de base genética, pero al final de todas las personas. Y me gusta esta imagen y por eso quiero que se quede quieta, porque aquí vemos quién cuida a quién, ¿no? La que está en el centro es Madame Birthe Lejeune, que fue mujer de Jérôme Lejeune y que en realidad es la fundadora de nuestra fundación. A la muerte del doctor Lejeune, las familias de sus pacientes le piden a Madame Lejeune que continúe con su obra, ¿no? Madame Lejeune continúa con su obra hasta el punto que os vamos a contar un poquito ahora para que conozcáis un poco más la fundación y además cuando en un momento dado, bueno, por una serie de circunstancias, la Fundación llega a España, Madame Lejeune es la mujer que más empujó el proyecto de la delegación española de la Fundación y por eso me parece importante empezar aquí, ¿no? Madame Lejeune murió con 94 años en mayo de 2020 y en diciembre de 2019 estaba en Madrid, yo creo que como por sexta o séptima vez desde 2015, promoviendo la Fundación Jérôme Lejeune.
Bueno, básicamente cuidamos a las personas y además queremos que este cuidado tenga en cuenta toda la persona, ¿vale? Y esto para nosotros es muy importante y explica un poco por qué lo hacemos como lo hacemos, ¿no? Y lo hacemos de estas tres maneras. Por un lado, entregando una atención médica especializada, y ya habéis oído mucho sobre esto. Por otro lado, promoviendo una investigación de calidad que ponga en el centro el valor personal, es decir, que mire mucho la calidad de vida del paciente, que para nosotros esto es muy importante. Y finalmente, defendiendo el valor personal y la dignidad de cada uno de nosotros, ¿no? Es verdad que empezamos por las personas con discapacidad intelectual, pero a partir de ahí, bueno, a toda persona en situación vulnerable y al final a toda persona, ¿no? No sabemos distinguir y de hecho por eso entendemos esto como un todo, ¿no? Hay veces que la gente se hace un poco de lío. ¿Por qué de pronto hacéis una cátedra de bioética, ¿no? Que fue el origen de la fundación aquí? Bueno, pues porque está todo relacionado. En la atención médica especializada, la fundación tiene el Instituto Lejeune de París, donde se recoge la experiencia de la consulta del doctor Lejeune en el Hospital Necker-Enfants Malades de París. Después, a partir de ahí, ha ido desarrollándose y en los últimos años no para de crecer. El año pasado se abrió una consulta y una fundación en Argentina. Este año se ha abierto otra consulta en Nantes y bueno, pues a lo mejor somos capaces de abrir otra consulta en Madrid. Además, promoviendo una investigación de calidad, bueno, ponemos aquí algunas cifras que no son más que cifras, porque lo importante son los resultados que os han ido contando, pero al final esos resultados, bueno, pues salen de mucho esfuerzo, ¿no? Y aquí, pues estas pequeñas cifras nos dan ya, o grandes cifras en algunos casos, nos dan, digamos, un poco la dimensión de este esfuerzo, ¿no? Y por último, defendiendo el valor personal, ¿no? Al final nos comprometemos con la dignidad de cada ser humano, que es lo que vino a hacer Jérôme Lejeune, y bueno, pues en esto pues tenemos una cátedra internacional de bioética cuya directora es la doctora López Barahona, que tiene sede en Madrid y en París. Tenemos un máster oficial ya desde este año en bioética que se hace con una universidad española, lo cual a nosotros nos da mucha alegría, la Universidad Francisco de Vitoria, y además da acceso al doctorado europeo. Tenemos estatus consultivo en Naciones Unidas y hacemos todo tipo de actividades de divulgación, de promoción, bueno, pues para que se dé a conocer el valor de la persona siempre desde una perspectiva de rigor intelectual y científico. Y bueno, pues esto lo hacemos al servicio de las personas con discapacidad. De Francia ha ido de alguna manera explotando, ¿no? Tiene una vocación universal. Está la Fundación Jérôme Lejeune en Estados Unidos, la Fundación Lejeune de Argentina y la delegación española de la Fundación. Y nos llaman de algún otro sitio, pero vamos midiendo un poco las fuerzas. Ahora os vamos a presentar un proyecto. Esto no para. No para. Yo no lo sé siento no mucho, para. pero no conseguimos que pare. Voy a intentar. Os vamos a presentar un proyecto que es el Instituto Jérôme Lejeune de Madrid, con el que poco a poco pues, queremos abrirnos a trabajar con los profesionales sanitarios que están en España ya trabajando. Nuestra vocación es sumar, no venimos a restar, es trabajar en red, no trabajar de forma autónoma, igual que hacemos en el ámbito de la investigación. Y también queremos, bueno, pues, contribuir desde nuestra perspectiva y desde nuestra experiencia al cuidado de las personas con discapacidad intelectual aquí en España. Beatriz Gil de Azcoiti, que es la responsable de este proyecto, os lo va a presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Pues me alegro que os hayáis quedado, como os he dicho antes, que os quedaréis hasta el final, porque el Instituto Lejeune en Madrid es una realidad. Y es lo que os queremos contar. Quería empezar con una frase del doctor Lejeune que a mí, particularmente en su faceta de médico, me gusta mucho, que es cuando la naturaleza condena, la misión del médico no es ejecutar la pena, sino tratar de conmutarla. Bueno, vayamos al grano. El Instituto Lejeune viene a Madrid con la intención de aportar todo su conocimiento.
Viene porque cree que una atención médica especializada y temprana lo que garantiza es que las discapacidades cognitivas, la integración y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual de origen genético sea mucho mejor, porque mejora esas capacidades de integración, porque creemos que con los protocolos que tenemos, con toda la experiencia que traemos desde Francia de más de 70 años en tratamiento con personas con discapacidad intelectual de origen genético, esa prevención mejora muchísimo la integración de las personas con discapacidad, porque venimos a sumar, como ha dicho Pablo. Ahora mismo hay unos profesionales estupendísimos y maravillosos que atienden personas con discapacidad intelectual y nosotros venimos a sumar, a trabajar en red, que es lo que el profesor Lejeune le gustaba hacer y lo que nosotros queremos hacer en Madrid. Y básicamente se resume en el acompañamiento integral. Se va solo. El acompañamiento integral a pacientes y a sus familias, como un todo. Bueno, ya lo habéis visto, la sede del Instituto Lejeune en Madrid va a estar en la calle Esparteros número 11, primera planta. Es un edificio emblemático, es un edificio que está en el centro de Madrid, entre la Puerta del Sol y la Plaza Mayor. Es un edificio que un arquitecto que está por aquí me ha dicho en el descanso que fue la primera sede de la Institución Libre de Enseñanza que fundó Ginés de los Ríos. Pero lo que muchos sabéis, y porque hay mucho médico por aquí, es que también fue la sede del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, a quien desde aquí pues, queremos agradecer su colaboración. ¿Por qué hemos elegido este emplazamiento? Bueno, aparte porque es absolutamente espectacular, porque queremos facilitar el acceso a todas las familias y personas con discapacidad intelectual. Es verdad que hemos hecho este ejercicio, es verdad que hemos calculado el tiempo que se tarda, tanto en coche como en transporte público, prácticamente desde los 4 puntos cardinales, y en ningún caso sobrepasa la media hora. Creemos que para Madrid es un tiempo fabuloso. No sé usar porque no me funciona el... No pasa nada. ¿Funciona? Sí. A ver, queremos enseñaros unas fotos, unas infografías sobre cómo va a ser la sede, para que cuando vayáis allí ya lo sintáis como vuestra propia casa. La sede del instituto tendrá 2 partes. Somos instituto, igual que en Francia, somos instituto, que será una parte de centro médico y otra parte de centro de formación. Empiezo por la parte de centro de formación, que estaría aquí. Tenemos preparadas, todo esto es modular, podemos modularlo para ser, pues en este caso, esta sala de reuniones son como para 70 personas, pero es que con la otra llegamos a 100 y pico. Queremos dar esa formación a familias, a todos los que lo puedan necesitar. Y por el otro lado tendremos el centro médico, con su recepción, su box para dar datos de manera confidencial. Y luego todo gira en torno a 2 patios ajardinados que dan una frescura y una luminosidad tremenda a las consultas. Esta parte será la parte de pediatría, que tendrá 3 consultas, un despacho médico y una sala de espera. Esta parte, en principio, será la zona de adultos, con su zona de espera, sus 3 consultas y sus despachos médicos. Y esta parte, la zona de geriatría. Esta no lo cuento porque será administración, que en todas partes es necesario, pero ya es como la parte de atrás. Esto es un poco una visión de cómo quedaría la zona de formación. Sí quiero decir, porque como el edificio es tan emblemático, estas columnas son las originarias. Y hemos querido porque el edificio de verdad es espectacular, es muy bonito, y queremos sacar toda la belleza que tiene. Esta sería otra de las salas de formación. De las consultas no os he puesto, pero ya cuando vayáis ya las veréis. Nuestro equipo médico. Nuestro equipo médico gira, somos discapacidad intelectual de origen genético, es lo que sabemos hacer y en lo que somos especialistas. Gira en torno al genetista. El genetista lo ve todo. Ve a los pacientes pediátricos, a los adultos y a los ancianos. Contamos con una genetista espectacular, con una experiencia profesional nacional e internacional,
que tiene el título de genetista clínico, que desde aquí quiero hacer un llamamiento, que en España no existe la especialidad de genetista clínico, es muy difícil. Y pues si hay alguien que pueda influir, pues ya es hora que en el MIR se pueda estudiar. Contamos con una pediatra especialista en neurodesarrollo, con una experiencia también enorme, tanto en España como en el extranjero. Tenemos también una geriatra que es impresionante la sensibilidad que tiene, el trato que tiene, el tratamiento a las personas, a los más vulnerables, entendido desde su punto de vista como los ancianos o las personas con discapacidad intelectual genética, que es mucho más temprano. Y por supuesto contamos con una enfermera con una experiencia tremenda a la hora porque sabemos que es un momento bastante delicado lo que son las extracciones, y la verdad que es impresionante. Un neuropsicólogo, pues igual, con una experiencia internacional y nacional que quita el hipo, vaya. Con un trabajador social que estamos terminando de cuadrarlo. Y bueno, como sabéis, nosotros trabajamos en Francia, ya os han contado que abarca muchísimas más especialidades. Nosotros vamos a empezar con una red de médicos que trabajan de la misma manera que nosotros, a los que os podemos derivar, pues ya sea el neurólogo, el cardiólogo, el odontólogo. Son personas con una sensibilidad tremenda para las personas con discapacidad, que se toman su tiempo, ese tiempo que comentaba el doctor Baltí, que es tan importante en las personas con discapacidad, que os lo pondremos al alcance de todos los que vengáis. ¿Y cómo vamos a trabajar? Pues como ha quedado ya patente, nosotros consideramos que el cuidado médico y la investigación, que van unidas, eso enriquece muchísimo a los pacientes. Y no venimos de nuevas, o sea, en España ya llevamos desde el año 2015, y estos son los datos que llevamos desde el año 2015 en la parte de investigación. Llevamos más de 2 millones, en España, más de 2,5 millones destinados a la investigación. Tenemos 5 proyectos de tesis doctorales, que alguno ya son tesis reales. Más de 70 proyectos de investigación. Y ponemos a disposición esas 20.000 muestras a la comunidad científica. Estas 20.000 muestras no son nuestras, son del Instituto Lejeune de París. ¿Por qué? Porque nosotros formamos red con ellos. Los profesionales de allí serán profesionales de aquí, y las investigaciones de allí serán investigaciones de aquí. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo va a ser realmente? La filosofía del doctor Lejeune es que fuera accesible a todas las personas. Toda persona que necesitara o que quisiera acudir a su consulta. Es verdad que va a ser una consulta privada, que se podrá acceder con seguros de reembolso, con aseguradoras, pero lo siento, Felipe, nosotros también tenemos becas. Tenemos becas, y desde aquí quiero agradecer enormemente a todos esos mecenas, grandes mecenas, pequeños mecenas y personas particulares que nos están apoyando, y animo a que sigan apoyando, porque es muy necesaria esta atención para las personas con discapacidad. Y es verdad que esta bolsa de becas, perdóname otra vez, Felipe, pero nosotros también las necesitamos para dar esta atención. Yo creo que para todos, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo podéis acceder? ¿Vale? En principio, si Dios quiere, esta consulta estará operativa a finales de este año. Mientras tanto, lo que vamos a hacer va a ser coger precitas. Aquí tenéis el teléfono, la dirección de mail, y fuera, ahora en el cóctel, habrá voluntarios que recogerán los datos de cuantos estéis interesados en que os llamemos en el momento que podamos deciros que abrimos. A ver, ese retraso es por el acondicionamiento del local, no es por nada. Y quiero terminar con una cita del profesor Lejeune como científico, como investigador. Si antes ha sido como médico, hará su fase de investigador. Él decía que descubriremos la cura, que es un esfuerzo mucho menos complejo que enviar un hombre a la luna. Y si me permitís, quiero que veáis lo que es la fundación.
Chaque jour qui se lève est un nouveau défi pour emmener plus loin l'art de nos médecins de soigner, de guérir. Je cherche de toutes mes forces, animé par l'envie de leur offrir le mieux, étendre la connaissance, améliorer leur vie. Non, on ne peut pas soigner sans chercher, chercher sans défendre, défendre sans former. Puisque la science avance, allons éveiller la voix de nos consciences, de chercher pour soigner. On soigne un enfant et tous ceux autour de lui, on les suit un à un, dès leur tout premier jour jusqu'à la fin de vie. On nourrit la recherche de nos tests, nos essais, on forme d'autres soignants pour accueillir partout les patients différents. Non, on ne peut pas soigner sans chercher, chercher sans défendre, défendre sans former. Puisque la science avance, allons éveiller la voix de nos consciences, de chercher pour soigner. Toi, que fais-tu pour moi, pour mon envie d'avancer, de guérir, d'être aimé, accueilli tel que je suis, moi et ma trisomie. Je suis irremplaçable, comme toi j'aime la vie. Je veux comme ma compagne, qu'on rassure ma famille. Parfois c'est démuni. Oui, il nous faudra chercher pour soigner, soigner et défendre, défendre et former. Puisque la science avance, allons éveiller la voix de nos consciences, de chercher pour soigner. Chaque jour nos moyens de soigner avancent, nos recherches pas à pas font bouger la science. Tous ceux de l'Institut, avec la fondation depuis Jérôme Lejeune, continue la mission de pouvoir mieux soigner, de chercher plus loin, former les soignants, accueillir nos patients dans une vraie dignité. Donnez-nous les moyens de chercher, soigner, soigner, défendre, défendre et former. Puisque la science avance, allons éveiller la voix de nos consciences, de chercher pour soigner. L'homme avec dignité. Muchas gracias. Vamos a proceder a la clausura del acto. Así que llamamos aquí a los ponentes que van a intervenir, doña Mónica López Barahona, doña Paula Gómez y don Felipe Calvo. Muchas gracias. Bueno, doña Paula Gómez Angulo es directora general de Humanización y Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Le damos muchas las gracias por haber venido a clausurar este acto que nos ha arropado tanto la Consejería, estando antes el director general de Discapacidad y ahora viniendo la directora general de Humanización, ¿no? Con lo cual, que en el fondo son las dos cosas que nosotros queremos atender. Así que muchas gracias, doña Paula, tiene la palabra.
Muy buenas tardes a todos y discúlpenme porque pensaba que el orden iba a ser diferente y pido perdón a los técnicos de sonido porque ha sido por mi culpa el que he dicho. No, yo creo que no hace falta que me pongan un micrófono, lo siento enormemente y bueno, estoy encantada de poder estar esta tarde con todos ustedes. Quiero agradecer enormemente la invitación a la Fundación Jérôme Genet, en la persona también de Elena Postigo, que fue profesora mía en la universidad y que le agradezco enormemente que se acordara de la Consejería de Sanidad para poder compartir este rato y este momento de clausura con todos ustedes y, por supuesto, también a la Fundación Ramón Areces y saludar al resto de asociaciones, pacientes, familiares, cuidadores que a lo largo de esta jornada han compartido reflexiones, análisis de lo que se ha hecho durante este tiempo, de dónde estamos y a dónde tenemos que llegar. Les doy la enhorabuena porque impulsar este tipo de foros que buscan como objetivo final mejorar la calidad de vida de las personas, en este caso las personas con síndrome de Down, las personas con discapacidad intelectual, lógicamente hacen y cobran sentido y dan un impulso a una sociedad moderna, a una sociedad avanzada. Y en ese sentido, nosotros también desde la Consejería de la Comunidad de Madrid, desde la Dirección General de Atención al Paciente y de Humanización, estamos trabajando. Para nosotros, la humanización es un valor indiscutible e irrenunciable en la asistencia sanitaria en nuestra comunidad. Cobra mucha más importancia aún si nos referimos a personas con algún tipo de discapacidad o en situación de vulnerabilidad. Consideramos que hay que dar una respuesta individualizada, integral y holística a las necesidades individuales de cada paciente, de cada persona, tanto desde el punto de vista emocional como social o incluso espiritual, teniendo en cuenta siempre su dignidad e integridad como persona. Ese es el compromiso al que nos debemos, en el que estamos trabajando en la Consejería, en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, intentando hacernos eco de las necesidades de cada una de las personas que requieren una atención sanitaria. Cada persona, cada paciente es único, es individual, es insustituible. Por lo tanto, ese es el concepto que estamos defendiendo desde la Consejería de Sanidad. También para mí es una oportunidad trasladarles e informarles cómo estamos trabajando desde la Dirección General de Humanización y de Atención al Paciente. Presentó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado día 6 de mayo el segundo plan de humanización de la Comunidad de Madrid. Esto nos hace ponernos a nuestra comunidad autónoma a la vanguardia de toda España en una atención sanitaria donde prima y donde se pelea la humanización para tener una asistencia de excelencia, que es lo que nosotros queremos seguir teniendo la bandera. Un plan de humanización continuista que surge y nace de una experiencia previa, de un primer plan de humanización, donde podemos decir, y nos sentimos muy orgullosos de ello, de que nace de un consenso absoluto por parte de las asociaciones de pacientes, de los profesionales sanitarios y también de los expertos en humanización. Es un plan que ha contado con la participación de más de 300 personas y que esa participación no se termina con la presentación del plan, sino que va a continuar. Se ha anunciado que vamos a constituir el primer Consejo de Participación de Pacientes en la Comunidad de Madrid, donde la persona, los pacientes van a ser el centro de atención. Si ese es el eje fundamental de nuestro segundo plan de humanización, queremos llevarlo a todos los niveles. Los pacientes tienen que tener conocimientos, tienen que estar formados, tienen que tener autonomía y capacidad de decisión en la atención sanitaria que reciben y, sobre todo, tienen que tener voz. Por lo tanto, queremos dar ese empuje y contamos con todos ustedes, con este nuevo instituto
que les doy la enhorabuena, que además lo podamos acoger en la Comunidad de Madrid y también, lógicamente, nos podamos beneficiar, que el objetivo sea trabajar juntos de forma colaborativa, teniendo en cuenta la colaboración público-privada que hace una sociedad mucho más moderna, inclusiva y avanzada. Ese es nuestro objetivo con ustedes, en el que hoy aquí me comprometo en nombre del Gobierno de la Comunidad de Madrid en trabajar juntos, en crear vías de colaboración y poner nuestro conocimiento también en ese plano de humanización a disposición de todos ustedes. Les doy la enhorabuena y trabajemos juntos a partir de ahora. Muchas gracias. Yo creo que consolamos con... Voy a preclausurar la sesión de hoy. Espero veros pronto. Yo creo que este tipo de actividades da para repetirlas cada 3 años, por lo menos. Y tendremos al Instituto Lejeune de Madrid en pleno apogeo. Espero que es una iniciativa estupenda para todas las familias con personas síndrome de Down y os deseamos lo mejor en todos los sentidos. También tenernos en cuenta, ayudarnos a crecer en lo nuestro y ayudarnos a extender nuestro mensaje también en colegios, escuelas. No estamos en ningún colegio ni instituto público. Madrid, que es puro público-privado. Tenemos que conseguir entrar ahí y tenéis vosotros que abrirnos el camino a través de los pacientes que tengáis y de las consultas que tengáis. Gracias a todos por haber venido, gracias a todos por estar tan callados y tan atentos y muchas gracias a los ponentes por un trabajo intenso y muy bien presentado para el conocimiento y la educación colectiva. Muchas gracias. Pues ahora sí que ya clausuramos, de verdad. De nuevo, muchísimas gracias a todos. Creo que para nosotros, desde luego, Fundación Lejeune Madrid, hoy es un día histórico y es un día en el que es de justicia darle las gracias a la Fundación Talita en la persona de Felipe Calvo por haber tenido la inmensa generosidad de haber contado con nosotros para coorganizar estas jornadas. El acuerdo a priori fue de la Fundación Areces con Talita y Felipe tuvo la generosidad de tendernos la mano y de invitarnos a participar y las circunstancias se han dado de forma que ha servido en un marco incomparable como foro para presentar el que el Instituto Lejeune es una realidad en Madrid y en España. Por tanto, se abre una puerta real a la esperanza, al trabajo en red, al trabajo de todos y al empuje de todos. Ojalá que esta sea la primera de otras muchas jornadas en el tiempo necesario según vayan marcando los avances en investigación y los avances en la transmisión de esta investigación a la sociedad. Y, por supuesto, Felipe, vamos juntos abriendo puertas con la Comunidad de Madrid y donde haga falta, porque es tan importante la atención sanitaria como la formación y la educación. Es un trinomio sin el cual no se puede avanzar en favorecer y procurar la dignidad de las personas con trisomía del par 21. Muchísimas gracias a todos.